bienvenida al conversatorio en la Plaza de mi Pueblo, el programa y espacio de CNT Granada, en el que vamos a compartir experiencias con las distintas compañeras afiliadas al sindicato en relación a diversas problemáticas que sufrimos en los centros de trabajo. En el programa anterior, la línea que se siguió en este espacio pues estuvo un poco orientada al comercio y a la hostelería, pero hoy vamos a centrarnos en un ámbito un poco más interseccional, en concreto en la prevención de riesgos laborales y a cuestionarnos ciertas preguntas, ¿no? Pues si es posible y cómo se deberían garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, si realmente se cumplen, qué herramientas se llevan a cabo, etcétera. Tenemos para ello aquí a nuestras compañeras que pertenecen a las distintas secciones de CNT Granada en su centro de trabajo de distintos ámbitos. Entonces, si queréis, vamos a comenzar con una breve ronda de presentación y comentarnos en qué sector laboral estáis trabajando, ¿vale? Y a continuación haré una preguntilla. Bueno, nosotras somos Yone e Irene y nos dedicamos al sector turístico, más concretamente, trabajamos en los monumentos adscritos al Patronato de la Alhambra. Yo soy Jorge y yo trabajo en el sector del metal, es el convenio, y soy electricista y trabajo sobre todo en obras de construcción y mantenimientos y ese tipo de trabajo. Yo soy Genoveva y me he dedicado muchos años a trabajar en limpieza de hogar y ahora de cuidadora interna. Muy bien, muchas gracias. Pues teniendo en cuenta los distintos sectores en los que trabajáis, ¿qué tipo de riesgos, accidentes o dolencias a medio y largo plazo tienen mayor incidencia y de qué forma se ven afectadas así en la salud en vuestro puesto de trabajo? Si queréis comenzamos por aquí, por seguir. Pues nosotras, por ejemplo, sobre todo y dedicándonos, trabajamos en monumentos que están fuera y sobre todo los riesgos laborales que tenemos son la exposición a temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. En verano, pues evidentemente 45 grados en el monumento y luego en invierno lo mismo, como no están acondicionados ni climatizados, pues catarros, en fin, que básicamente frío y calor, ¿no? ¿Algo más? Bueno, luego también, por ejemplo, en Horno de Oro hay también muchísimos hongos de humedad, todo eso. ¿Irene? ¿No? Vale. Pero bueno, que sobre todo es eso, como hay falta de climatización y demás, pues temperaturas extremas. Luego podríamos poner así un poquito también el tema de cómo nos dedicamos a la vigilancia de los monumentos y estamos en oficina, un poco el tema de la ergonomía, o sea, pues las sillas nunca, en fin, son sillas de mierda y demás. Eso no se contempla muchas veces tampoco. Vale, si queréis comentar un poco. Vale. En mi sector la mayoría de los riesgos así más famosos son un poco los físicos, ¿no? El tema del contacto directo con cables en tensión o contactos indirectos, es cuando el cable que tiene tensión está tocando un metal y tocas ese metal y te da un calambre. Y sobre todo también el tema de en las obras de construcción, pues hay un montón de gente trabajando en muchos oficios diferentes, no solo el de la electricidad, y entonces, tú estás trabajando con mucha gente a tu alrededor, suelen estar bastante desordenadas las obras, trabajos en altura, solemos trabajar mucho subidos a las escaleras porque trabajamos en los techos, entonces, el tema de las caídas a distinta altura, pues es como un poco como lo más peligroso. Y en verdad en este tipo de sectores, como es muy necesario el tema de los EPIs, ¿no? De los equipos de protección individual, porque como que cada función o cada tarea que tenemos que realizar conlleva un riesgo en sí, ¿no? Porque pues, si utilizas, por ejemplo, herramientas como pues, el taladro, la radial, pues, necesitas gafas, necesitas guantes, necesitas usar casco porque se te puede caer un ladrillo en la cabeza. Entonces, eso es como los riesgos con los que más convivimos el día a día. También el tema del estrés, que como que no se habla mucho, pero como que hay una frase muy típica en las obras que te dice el encargado siempre, que es esto tenía que estar para ayer. Y entonces siempre te están ahí como presionando para que tengas que terminarlo. Incluso se exige mucho como que hagas horas extra. Luego ya el tema de que te las paguen pues es otro tema, ¿no? Pero como que también eso es
en estar en situaciones un poco como inseguras, estás trabajando en altura, tienes que darte mucha prisa, pues también eso como que a los nervios también los afecta y puede generar que te despistes, que toques algo que no tengas que tocar, que te caigas. Entonces, bueno, sobre todo así como por encima el tema de, pues eso, de las obras y ese tipo de cosas. Pues en mi sector el problema mayor creo que es físico, el problema de demasiada carga, demasiado trabajo, problema de articulación, problema muscular, a corto o a largo plazo, depende. Eso, según cuando limpieza de hogar, pues según la familia te exige más trabajo y siempre más. Tener que, al final te dice, tendría que tener 5, 6 o 7 brazos. Y en cuanto a cuidadora interna, hay también eso, encima el peso de tener que cargar a la persona mayor que no se puede mover, caída posible con la persona mayor, y el material muchas veces de limpieza que no es adecuado, y lo del calor depende de las casas, pero eso no, por lo menos yo no he sufrido tampoco tan mucho el frío en casas, entonces no hay problema. Pero sí sería sobre todo el problema físico y sobre todo a largo plazo. Claro, algo acumulativo, ¿no? Que cada día va sumando hasta que, bueno, pues sufrimos un accidente con consecuencias bastante graves, ¿no? En muchos casos, y irremediables, de hecho, ¿no? Que nos impiden ejercer. Si coge una baja, pues parece que tú le estás jugando, que no es verdad. Y eso nada más que de tener que coger cubo cuando está limpiando, todos los movimientos que no para de hacer el día entero. Y que muchas veces no hay nada adecuado, o carrera que no es tan segura. Y es un problema, sí. Un problema muy grande. La mayoría de las personas que se dedican a eso no llega al fin de su carrera, porque no pueden. Hombre, nosotras, que no es nuestro caso, pero en la Dobla de Oro compartimos mucho espacio también con las limpiadoras, que son, bueno, nuestras compañeras. Y, por ejemplo, ahora una ha estado también un año entero, bueno, una hernia, ¿no? Ha tenido lo que sea. Y, claro, es que la limpieza, por ejemplo, del Palacio de Aralorra es que son escaleras empinadas, tiene que ir con el cubo. Claro, luego además eso, ¿no? La empresa se enfada, en fin, que, vamos, que eso. Sí, podemos ver que hay como diferentes ámbitos donde Claro, nos afecta, ¿no? Una parte más física, obviamente dependiendo del tipo de trabajo que realicemos, y por otro lado puede ser pues, más en condiciones de la propia salubridad del espacio, del ambiente y cómo nos afecta así. Comentando un poquito y en relación a esto último que habéis mencionado, en Andalucía la cantidad de accidentes laborales es muy elevada y la gravedad de los mismos también. En el caso de Granada, el sector servicios y el sector primario son los que más lo sufren. Y es importante mencionar también cómo en los últimos años estamos viendo pues problemas en cuanto a las olas de calor que sufrimos en verano, pues por la disposición geográfica en la que estamos y como consecuencia del cambio climático. Esta pregunta la oriento un poquito más a vosotras, ya que comentando un poco en las problemáticas que habéis mencionado anteriormente, ¿consideráis que, bueno, cómo habéis visto este factor de riesgo en vuestro trabajo y creéis que las empresas han actuado al respecto de la forma más oportuna? ¿Habéis tenido que lucharlo para conseguir un mínimo de condiciones dignas dentro de los espacios en relación a esto último que hablábamos de las olas de calor? Pues sí, hemos tenido que pelear un montón, la verdad. No voy a empezar a explicar cómo tenemos diferentes zonas de trabajo, que uno, por ejemplo, es Bañuelo, que es semiabierto, Horno de Oro es abierto, en fin, hay diferentes zonas. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente no se ha respetado absolutamente nada. O sea, en Bañuelo, por ejemplo, bueno, nosotras en verano además tenemos jornada partida, es decir, in itinere. A las 2:30, volvemos a las 4, volvíamos a una oficina donde la oficina estaba a 38, 40 grados. Entonces, hemos estado como 2 o 3 años peleando. Claro, nos decían desde la Alhambra que eso, como era monumento histórico, ahí no se podía poner un aire acondicionado. Evidentemente es mentira, porque en el otro monumento sí había. Entonces, claro, nosotras decíamos, a ver, total, que al final, a los 2 años lo conseguimos. Entonces, ahora, por ejemplo, una zona sí está climatizada, muy bien, es así, pero luego
volvemos a Horno de Oro, que es una zona abierta totalmente, lúgubre, porque además hay humedad, en verano hace muchísimo calor, no se puede estar, no se puede estar. Claro, tenemos un ventilador en la cara, entonces pasar el día ahí, que son 9 horas a jornada partida, pues evidentemente la empresa es que le da igual. Le da igual. Y lo del aire acondicionado al final, pues han sido peleas, hemos tenido que poner 2 denuncias a inspección, que una fue en 2023 y otra en 2024, y bueno, eso también ha dado cabida a que como tenían que justificar cosas, claro, temperaturas de 39 grados en una oficina, es que no lo puedes justificar. Entonces, pues al final en Bañuelos sí se ha puesto. Pero que bueno, todavía seguimos peleando porque, en fin, en Horno de Oro sobre todo es que es un horror. Así que eso. Pero bueno, algo hemos conseguido, peleando. Sí, bueno, al final es un ejemplo de que luchando es la única forma, ¿no?, y organizándose en los centros de trabajo, cómo podemos conseguir estas mejoras parciales, podemos decir. Y bueno, a vosotros os lanzo otra pregunta en relación a si consideráis que otros factores dentro de la propia región andaluza pues podrían ser determinantes pues para intentar explicar estas tasas tan elevadas, ¿no?, de siniestralidad y de accidentes laborales, teniendo en cuenta eso, que trabajáis en sectores muy diferentes a lo que han comentado las compañeras. Bueno, yo creo que sobre todo como la responsabilidad primera es de las empresas, ¿no?, que sabiendo cómo son las condiciones meteorológicas, sobre todo en el tema de Andalucía, por las temperaturas extremas, creo que es una cosa que afecta directamente a todos los puestos de trabajo, ¿no? Porque se dice en la televisión o en el Ministerio de Trabajo, dice, no, pues a partir de 30 grados o 35 grados no se puede trabajar. Tú miras en la calle y está todo el mundo trabajando. Aquí en agosto que en Granada capital, que no hay mucha gente porque los estudiantes están cada uno en sus casas, porque es una ciudad muy universitaria, aprovecha el ayuntamiento, por ejemplo, para hacer obras civiles, arreglar las aceras, arreglar las farolas, y ves a la gente a las 12 de la mañana trabajando debajo del sol, cuando hace 40 grados no debería estar nadie trabajando a esas horas, pero aún así también la administración es una empresa, entonces también te aprieta para que digas, necesitamos terminar esto antes de septiembre, y ves a la gente pues apurada poniendo ladrillos, poniendo los adoquines de las aceras. Entonces, bueno, eso también, por mucho que las leyes estén escritas y se diga, pues, o sea, como que se esté legislado sobre el tema, al final no se cumplen las cosas que se tienen que cumplir, igual que el tema de que tiene que haber una temperatura concreta en las oficinas, 26 grados creo que era o algo así. No se cumple tampoco, porque no hay inspectores de trabajo suficientes en Andalucía para controlar todo eso, porque por la buena fe del empresario, por lo que sea, no está pareciendo que esto se solucione, ¿no? Entonces, encima, si como la herramienta que medio tiene los trabajadores por la administración es un inspector de trabajo o una inspectora y no hay prácticamente nadie, y además están muy compinchados con las empresas hay un telefonazo y dicen, oye, que va a venir la inspectora, que entonces todo se cambia, ¿no? Entonces, pues creo que eso al final es como la pescadilla que se muerde la cola constantemente. ¿Quieres decir algo? Sí, creo además que en mi sector el problema es que trabaja en casa privada y que saben que no va a tener inspección, entonces un poco según la mentalidad o la conciencia de la persona que te contrate. En cuestión en cuidadora interna, la única empresa con la cual estoy trabajando pasa totalmente, ni te respalda ni nada, siempre es cuando te queda, háblalo con la familia, no hay otra. Entonces, claro, ¿cómo vamos a avanzar si saben ellos mismos que no van a tener inspección? Claro. Sí. Sí, la situación que comentas es muy compleja por eso, ¿no? Porque estás dentro de la vivienda y una inspección de trabajo ahí pone lo mismo que en un centro, una empresa como tal, cuando tiene su espacio, su local y su NIF. Claro. Totalmente. Bueno, en relación a esto último que comentáis, pues en el sindicato somos conscientes, ya que recibimos numerosos casos, consultas y problemáticas en relación a esto que mencionábamos por parte de trabajadoras que asisten, pues para comentar precisamente eso, ¿no? Pues que no se cumplen la mayoría de medidas en prevención de riesgos laborales y por lo tanto
En el caso del material de prevención necesario no se le aporta en la mayoría de las situaciones. Y también se da la circunstancia de que en algunos casos pues sí que se aportan estos materiales de seguridad y prevención, o los conocidos como EPI, pero realmente no son funcionales a la hora de trabajar, dificultan realmente las labores de trabajo, y encima si esto reduce, por tanto, la velocidad de trabajo y la productividad, y tenemos al empresario, al jefe, encima a requestarte, como dicen, ¿no? En plan presionando cada vez más y apretándonos un poquito, pues surgen bastante incongruencias, ¿no? Al cubrir esta problemática. Así que, bueno, en relación a esto, ¿qué papel creéis que juegan las empresas aquí? ¿O habéis encontrado en situaciones similares? No sé si Genoveva quieres comentar. No entendí. Sí, como ¿qué papel creéis que juegan las empresas en esta situación de, pues te dan el EPI y además te están presionando para que trabajes al mismo nivel sabiendo que dificulta el trabajo? O como, por ejemplo, no sé si en tu caso, en el que directamente no tienes ningún tipo de material de seguridad o no te proporcionan, ¿no? Si quieres comentar un poco al respecto. Sí, en mi caso, pues ningún material vamos, porque primero sería tener un calzado para no resbalar, como está siempre trabajando con agua. Sí, en una empresa en Huelva, ahí sí que tenía tu zapato especial para no resbalarte y un uniforme, pero si no en las casas así no tiene nada. Si tú no gastas el dinero no tiene nada. Escalera que sea un poco segura tampoco, ni en la altura no la respetan, y tú muchas veces pues por no perder tiempo, porque sabes que tiene todavía mucha más tarea, pues hasta sube el mueble para no tener que ir a recoger la escalera, y no hay nada que está bien puesto para eso. ¿Y vosotras qué creéis? ¿Que es una herramienta efectiva al final el reparto y la distribución de los EPI? ¿O que puede ser una excusa en muchos casos por parte de la empresa con el fin de justificarse y bueno, dar de espalda a las trabajadoras en caso de que haya algún tipo de accidente, como ellas ya han cumplido con esa misión y criminalizamos y responsabilizamos en última instancia a la trabajadora, sin realmente pues darse cuenta, o siendo consciente incluso, de que no son funcionales estos equipos de protección individual? Hombre, a ver, yo entiendo, o sea, evidentemente sí, porque además lo que hacen las empresas es básicamente darte lo básico, ¿no? Para cubrirse un poco vamos, darte lo básico. No sé, por ejemplo, nosotras con lo del COVID pues nos daban 2 mascarillas y búscate la vida. O con el tema del uniforme te dicen, bueno, sí, pues te voy a dar un uniforme más fresquito que hace mucho calor, pero que luego, bueno, de hecho, a nosotras nos dieron un uniforme así que era súper ancho y una compañera se cayó de las escaleras, porque es que era así. Claro, tú en unas escaleras, que son tal, pues te caes. Y sí, pues seguramente las empresas usarán eso para decir, pues, ala, ¿no? Sí, justifican con, Sí, o sea, con lo mínimo y encima de eso no están realmente homologados o adaptados a las claramente, condiciones de trabajo exactamente, que sí, tenemos. sí. O que no se lo dan a todas las compañeras, eso sí nos ha pasado. O que hay compañeras a las que se le ha roto y no se lo han repuesto. Bueno, tú... No, es que hay que acercarse el micrófono por eso, pero sí. Sí, luego también de cara, por ejemplo, a los medios de comunicación, vemos que la publicación de noticias o el análisis que hacen de los diferentes accidentes laborales, pues bueno, son bastante sensacionalistas, ¿no? Y lo que realmente publican o le da más bombo son las situaciones pues más trágicas, donde hay directamente pues muertes, ¿no? En distintos ámbitos del trabajo, como por ejemplo hace una semana conocíamos el caso de 4 trabajadoras en Madrid que habían fallecido por el derrumbe de un edificio. Pero luego, por otro lado, en situaciones en las que la problemática no es tanto, no se llega a estas situaciones, por suerte, sí que criminalizan a la trabajadora cuando tenemos problemáticas en el ámbito de la salud mental, el estrés, la ansiedad, y encima es pues bueno, el típico discurso de no, es que se pide la baja con la situación tal que tiene, como si eso no estuviese afectando a nuestra salud realmente, ¿no? ¿Creéis que dentro de la propia legislación en cuanto a la prevención de riesgos laborales se orienta mínimamente a cubrir estas problemáticas relacionadas con la salud mental? No sé si queréis empezar por Jorge, por ejemplo. Bueno, yo quería contestar a la anterior pregunta del tema claro. de los EPIs, pero no sé si contestar primero a esto o...
Pues como prefieras, si quieres, antes de iniciar este hilo. Vale, sí, es que con el tema de las entregas de los EPIs, ¿no? De los equipos de protección individual, a mí me ha pasado muchas veces que bueno, tú en el sector en el que yo trabajo, cuando vas a firmar un contrato, aparte de firmar el contrato de trabajo, tienes que firmar la recepción de ciertos EPIs, ¿no? Te tienen que dar botas, te tienen que dar vestuario, te tienen que dar gafas, te tienen que dar casco, te tienen que dar las herramientas que vas a utilizar. Y me ha pasado muchas veces de llegar después de la entrevista, te dicen, oye, que empiezas este día. Llegas y, claro, empiezas a firmar papeles y firmas un listado de un montón de cosas que no te han dado. Y dices, pero es que esto no lo tengo, ¿no? Además, nosotros yo que participo en el grupo de acción sindical, siempre decimos, no firmes nada, ningún papel a ningún trabajador, no firmes nada que no hayas hecho. Pero claro, tú llegas el primer día a una empresa, te hacen firmar un listado de cosas que no te han entregado y ya el primer día te vas a poner a decir, no, yo no firmo esto porque no me lo has dado. Entonces ya sería como, empiezas como un conflicto ya muy temprano, entonces lo firmas. Lo firmas y a mí me ha pasado, por ejemplo, en Granada hace 2 años que firmé todas estas cosas y me mandaron a una obra y no tenía nada. No tenía ni herramientas, no tenía pues las botas porque las tengo yo de otros trabajos, la ropa porque la tengo de otros trabajos. Te mandan a una obra que tienes que subir a un andamio, cortar con una radial, no tienes gafas porque eso suelta virutas y claro, uno los primeros días pues va como no metiéndose mucho en líos porque pues uno claro va viendo que esto no está bien, pero bueno, es el trabajo, entonces dices, los primeros días estás en periodo de prueba, no sé qué tal. Claro. Entonces ya vas viendo y vas preguntando a los compañeros y claro, resultaba que ahí tú firmabas los papeles de que te van el EPI y las herramientas y no te daban nada, tenías tú que comprarlo por tu cuenta. Entonces como que te iban diciendo, no, los primeros meses pues te vas, con el dinero que vas sacando te vas comprando las cosas. Que dices, es que para eso me hago autónomo, ¿no? Si tengo que poner yo mis propios medios de protección. Y claro, ya te quejas y el sector en el que yo estoy está muy masculinizado. Entonces, y es gente bastante mayor. Entonces, tienen una filosofía de trabajo como un poco a la antigua, ¿no? Por así decirlo. Son personas de más de 50 años, hombres. Entonces, como que el que tú le digas a tu compañero, oye, que no tengo gafas para la radial, pues quita la cara o cierra los ojos o no sé qué. Entonces, son cosas que también... como que además en España hay muchas pequeñas y medianas empresas, la relación empresario-trabajador como que a veces se convierte incluso en familiar, ¿no? Porque llevan muchos años trabajando en la misma empresa y entonces no lo ves, o sea, es tu jefe, pero al final como que las relaciones son muy personales, ¿no? Entonces la gente no quiere confrontar nunca con el empresario y llega una persona nueva pues yo creo que como que ha cambiado un poco la generación y la gente lo que quiere es trabajar menos y tener más tiempo libre, ¿no? Pero antes este tipo de personas quieren trabajar muchas horas, pasar poco tiempo en casa y echar horas extras y ganar dinero y tal. Y entonces como que hay como una lucha muy de egos así masculinos que claro, llegas el primero y dices, es que no quieres trabajar, es que si te acaban de contratar no te pongas a quejarte, tal. Entonces como que también está dentro de las dinámicas de la plantilla un poco ese tipo de cosas, incluso poniéndose del lado del jefe cuando no tienes razón. Dices, si me tienes que dar las herramientas, si me tienes que dar los EPIs. No, pero es que esto es así, esto siempre ha sido así. Claro. Y entonces, claro, cuando intentas romper un poco eso, eres como el malo, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues eso sí que es complicado y pues yo me he ido de trabajos incluso porque decía, es que las dinámicas estas son tan agobiantes y tengo que pelearme desde el primer día por lo básico, que lo bueno es que como que es más fácil encontrar trabajo en mi sector y tal, entonces como que hay más facilidades, pero si no hay mucha gente que se tiene que quedar y apechugar con este tipo de cosas de decir, pues es que no... Claro, aumentando más el riesgo de que tenga cualquier tipo de problemática en cuanto a la salud laboral y demás. Y es curioso, ¿no?, lo que comentas, porque claro, partimos de una situación de que ya te coaccionan desde el primer día y encima eso se normaliza entre las trabajadoras, ¿no?, como algo que se ha hecho por lo que comentaba, ¿no?, en relación a que son pymes, hay una cercanía entre el propietario de la empresa, el empresario y los trabajadores que se normaliza, incluso se dan posturas en las que se defiende al empresario en estas actuaciones que no son lógicas, obviamente, y que no velan en ningún momento por la seguridad de los trabajadores. Vale, y si queréis, bueno, volviendo un poco... al tema de la salud mental, si queréis comentar algo más o si Genoveva quiere... Sí, yo creo que eso que no se habla bastante
y el problema es cuando una persona lo sufre, pues es la mirada de los demás, porque creo que todavía hay mucha gente que no se cree que depresión es una enfermedad o un burnout es una enfermedad. Y, que eso, que no, muchas veces la gente que no ha sufrido esos problemas de trabajo tan estresante, con ansiedad, y no entienden. Entonces, socialmente no está ya reconocido, entonces todavía es más difícil que se reconozca oficialmente, voy a decir. Y creo además que ni se intenta. No creo que se trabaja mucho para entender los problemas psicológicos que puede dar los trabajos. Sí, y en concreto quizá en tu sector, que es algo muy humano, entre comillas, en cuanto a que tienes directamente, ¿no?, una relación con la persona con la que estás cuidando, con llevar en el día a día las problemáticas de esa persona, incluso compartir esos dolores que está llevando y viendo cómo en alguna situación incluso sufre, pues mentalmente, ¿no?, puede generar como problemáticas muy, muy grandes en ese aspecto. No hace mucho que estoy en este sector de cuidadora, pero sí, creo que es lo más difícil, porque encima tiene que soportar la familia alrededor. Y en mi caso, además, estamos varias compañeras que convivimos 24 horas, 5 días. Convivimos, que sea la cama, como el trabajo, todo. Y sí que psicológicamente, para mí, por lo menos, es el trabajo más duro que tengo. ¿Y vosotras qué opináis respecto a esto, al tema de la prevención en cuanto a problemáticas de salud mental enfocadas dentro de la prevención de riesgos laborales? A ver, yo creo que, por ejemplo, en nuestro sector, bueno, de hecho nos ha pasado que, desde que nos hemos sindicado y por estrés y tal, hemos tenido muchísimas bajas. ¿Que está estigmatizado? Sí, pero es verdad también que, bueno, nosotras también, bueno, al contrario que tú, todas somos mujeres en nuestro trabajo y bueno, pues ya está, se piden bajas y nosotras entre nosotras nos apoyamos y tal, pero sí es verdad que hemos tenido además un montón de bajas. Bueno, yo misma me fui por baja por ansiedad, bueno, de hecho me cogí una excedencia porque ya dices no puedo con este trabajo y me voy, pero hombre, evidentemente todavía, bueno, los riesgos laborales no lo cogen tanto, pero sí es verdad que yo creo que poco a poco se va yendo un poco ese estigma, ¿no? O sea, como que bueno, pues ya está, estás mal, y es verdad que nosotras también, entre nosotras, pues mira, si Irene está mal y de repente se va de baja, pues no sé, también como vamos contra la empresa, pues ya está, a la empresa se le dice que tengo baja por ansiedad y me piro y punto, o sea, porque la pregunta era a ver si los riesgos laborales... Si dentro de la prevención de riesgos laborales creéis que evidentemente no, se visibiliza... evidentemente no. Sí, o se hace algún tipo de actuación previa para No, evitar ese tipo de... o sea, claramente no. O sea, está claro que no, pero bueno, yo creo que en la sociedad poco a poco sí nos vamos dando cuenta más que esto es una cosa que hay que ir mirando y yo creo que pues iremos peleando por eso también, porque es verdad que es una cosa súper importante. Claro. O sea, de hecho ya te digo, la mayoría de bajas que hemos tenido en nuestro entorno han sido muchas por estrés, ansiedad y de todo. O incluso ha habido en un año 5 excedencias por lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, que no eso, que seguramente los riesgos laborales pues no lo... Pero bueno, en fin. Claro, además, como por lo que comentas, ¿no? Si tú pides una excedencia, o sea, tú voluntariamente estás dejando de ir a trabajar, claro, pero no porque se te esté tipificando con una problemática en cuanto a un problema de salud laboral, ¿no? Y de esta problemática en el ámbito de la salud mental que se ha generado en tu centro de trabajo. Entonces, al final, las herramientas que tenemos es perder nosotras nuestro salario durante este tiempo porque no nos protege realmente la prevención de riesgos laborales. Para nada, de hecho, hombre... Yo estuve fuera, pero yo sé que se puso a inspección una denuncia por riesgos psicosociales y pues no terminó en nada. Pero eso era evidente que estaba toda la plantilla desquiciada por la persecución que había por parte de la empresa. Y claro, vino un mediador, en fin, pero que no, porque es que no se hizo nada. O sea que no sé.
Bueno, lo importante al final es que vayamos eso, por ese camino de normalizar y salir de ese estigma social, ¿no?, que tiene esta problemática en cuanto a la salud mental, y que sea a través de eso, ¿no?, de la lucha de las trabajadoras, Claro, de o sea, que... el apoyo es súper importante, o sea, sentirte tú arropada, en fin, que es un estigma y sobre todo para las empresas, que es los que pagan y los que les molesta que tú te vayas por ansiedad, pero que sí es verdad que nosotras en cuanto a grupo sindical que somos tal, o sea, apoyo máximo, a que sí. O sea, ahí representando los valores de solidaridad y apoyo mutuo dentro de las secciones sindicales. Claro que sí. Muy bien, pues si queréis, pues por ir cerrando un poquito, bueno, una pregunta así un poco genérica, como ¿qué papel consideráis que ejerce el sindicato en esta defensa de los derechos de los trabajadores y en relación a garantizar la seguridad y la salud en vuestro puesto de trabajo? Si queréis comentar por aquí. Bueno, yo creo que el sindicato también un poco nos ha enseñado a organizarnos dentro de la empresa y creo que la falta de organización de las empresas es lo que hace también que se genere estrés en las trabajadoras por el tema de que está mal repartida los horarios, porque te hacen trabajar horas extra que no tienes que hacer. Entonces creo que una de las problemáticas que hay con esto, sobre todo se podría solventar con una mejor organización de la empresa. ¿Qué pasa? Que como la empresa no se organiza bien, pues tenemos que ser nosotras quienes organicemos la plantilla. De hecho, hay muchas veces que muchas veces no siempre, creo que las trabajadoras somos las personas que mejor podemos organizarnos en la plantilla porque sabemos cuáles son las tareas que hay que hacer, no son los encargados los que saben cómo podemos hacerlo más eficientemente, estar más tranquilas. Y entonces creo que las secciones sindicales en CNT creo que dan mucha fuerza un poco a poder evitar este tipo de cosas, como han comentado las compañeras, de apoyarse entre ellas y hacer un poco más frente como al conflicto directo con la empresa, que es la que nos genera pues estrés, depresiones incluso. Entonces, bueno, poco a poco creo que gracias al sindicato estamos cogiendo herramientas que antes pensábamos que no teníamos o que ni siquiera nos habíamos parado a pensar en ellas y creo que eso está dando pie un poco a que veamos que la plantilla organizada puede evitar muchos males que nos afectan como todos los días que tenemos que ir al trabajo. Entonces creo que el sindicato, gracias al sindicato un poco y al apoyo de todas las personas del sindicato, tanto de las compañeras de las secciones como otras personas que no están trabajando en nuestra empresa, pero son compañeras del sindicato, pues compartiendo experiencias también nos dan herramientas que no sabíamos que teníamos para afrontar esto de una manera un poco más con fuerza y en grupo, ¿no? Sí, bueno, simplemente mencionar que efectivamente lo que dicen, ¿no? Como ser conscientes de que el sindicato es la herramienta que tenemos la clase trabajadora pues para poder combatir todas estas problemáticas que sufrimos en nuestro día a día y poder eso, organizarnos y darnos cuenta de que efectivamente nosotros tenemos el conocimiento porque somos las que estamos ahí en todos los problemas, en todas las formas de solventar las distintas problemáticas que nos vienen en cuanto a las situaciones laborales y nada, que es fundamental pues estar organizado y utilizarlo como herramienta, ser conscientes de esos valores de apoyo mutuo, de solidaridad y de un trabajo constante que al final da su recompensa. De aprendizaje incluso también, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, estuve muchos años trabajando en la hostelería y yo no sabía ni que me tenían que dar un uniforme, ni que era obligatorio. Claro, ahora ya hemos aprendido, vamos, yo en estos 4 años he aprendido un montón. O sea, aparte de organizarnos y tal, es que es aprender un montón de cosas, lo que me tiene que dar la empresa. Es que yo, de verdad, que yo me cogía mis zapatillas, mis vaqueros y yo me iba a trabajar, ¿sabes? Me compraba mi ropa. Claro, ahora yo sé que es una cosa que, en fin, pues que me tienen que dar, que hay que exigir y que además lo tienen que hacer de una forma óptima para que el trabajo vaya bien, pero que yo eso hace 4 años es que no lo sabía directamente. Sí, sí. O sea, Sí, que es aprendizaje también y eso. Sí, al final juegan con ese desconocimiento, ¿no? Claro, y se aprovechan de la clase trabajadora precisamente por eso. Así que, pues, una vez más, el sindicato como herramienta pues para formarnos y para poder combatir las problemáticas del día a día. No sé si Genoveva, ¿quieres comentar también algo relacionado con tu experiencia y tu visión del sindicato como herramienta en tu centro de trabajo? Pues a mí me ha ayudado del primer día y
a intentar de exigir, sobre todo a apoyarme. Siempre Alma me ha recibido muy bien, la verdad. Creo que podría hasta venir así por pasar un rato. No, que eso, veo un apoyo muy fuerte y muy, muy bueno. A ver. Qué bien. Y bueno, si queréis ya por ponerle broche final, simplemente pues preguntar cómo conocisteis al sindicato y bueno, qué es lo que hizo afiliaros realmente al mismo. Pues nosotras, en nuestro caso personal, conocíamos a un compañero del sindicato que estuvo en nuestro sector trabajando y bueno, pues ya cuando teníamos ya muchos problemas ya por detrás, pues nos pusimos en contacto con él y bueno, poco a poco, primero fuimos 2 compañeras, vinimos aquí a la CNT, hablamos un poco, nos contó el compañero pues cómo funcionaba esto, tal, y ya poco a poco pues también lo trasladamos al equipo y bueno, pues así al final nos metimos todo el equipo, básicamente. Y claro, nosotras nos sindicamos básicamente porque no teníamos ni fijeza, ni antigüedad, ni ningún derecho, ¿no? Básicamente ninguno, o sea, vamos, es que nada, ni fijeza, ni un sueldo mínimo, nada, era un desastre. Y bueno, pues aquí estamos ahora, que tenemos un montón de cosas. Muy bien. ¿Y vosotros si queréis comentar vuestra experiencia, primer toma de contacto con el sindicato y los motivos de afiliarse? Bueno, yo en verdad me afilié por principios ideológicos, ¿no? Siempre he pensado que desde pequeño he pensado que cuando empezase a mi vida laboral pues tenía que estar respaldado por un sindicato y bueno, ya sabemos cómo son los sindicatos mayoritarios en España, ¿no? Que tienen una representación que no representa, ¿no? Que participa directamente con la empresa y realmente como que abandona un poco a la gente cuando a la hora de la verdad tiene que defenderla. O sea, como que lo que es la base de la representación unitaria, ¿no? Que es la de comisiones UGT y los grandes, pues yo siempre he estado muy en contra de los liberados, ¿no? De que una persona cada 4 años, que a lo mejor seguramente sea el amigo del jefe que le pone ahí como un poco a dedo, consigue ser el representante y consigue unos privilegios que son pues tener horas sindicales para no ir a trabajar. Entonces, como que a mí ese concepto en sí me creaba un conflicto, ¿no? Porque digo, ¿cómo va a ser una persona la representante de los trabajadores si ya no es trabajadora? Claro. Porque deja de trabajar. Entonces, cuando yo veo a un compañero que ya deja de venir, deja de sufrir los mismos que estamos sufriendo los demás, claro, y viene una vez al mes a ver qué tal, pues no tengo yo que contarte mis problemas, tú tienes que tener los mismos problemas que yo. Okay. Entonces, como que yo me afilié a CNT sin conocer bien el modelo que tenía, pero con los años, como conociendo más el modelo sindical que tiene, que me parece como muchísimo más válido y una herramienta súper potente porque nos da como fuerza a la plantilla, a las trabajadoras y a los trabajadores, como para enfrentarnos a las empresas cuándo queremos enfrentarnos a las empresas, cómo queremos, sin que nos tengan que decir, no, pues cada 4 años tienes que ir aquí a votar a un representante. No, somos nosotras que nos representamos a nosotras mismas, nos damos fuerza y además como que estamos bastante respaldadas, ¿no? por un montón de leyes que no conocemos, un poco lo que has comentado tú, ¿no? Que al principio no sabes bien cuáles son tus derechos, pero como empiezas a rascar un poco y ves que hay muchos derechos que deberían cumplirse, que no se cumplen, y entonces, como no hay un Estado que garantice esos derechos, tenemos que ser las trabajadoras quienes consigamos que se garanticen, ¿no? Entonces, bueno, al final la participación en las empresas a través del sindicato pues también nos blinda un poco de cara al típico miedo que tenemos siempre de, bueno, es que como me queje en la empresa me van a echar. Todo lo contrario, ¿no? El hecho de quejarte, si es con más compañeras, pues mucho mejor, te blinda de cara a este tipo de cosas, ¿no? Al final, la persona que menos se queja siempre es la que van a despedir antes, porque no está blindada como puede ser en una sección sindical, ¿no? El hecho de tener una actividad constante, de que quede reflejado que hay cosas que están incumpliendo y que tú te estás quejando, a la hora de un despido sabes que va a ser nulo porque la ley dice que no puede perseguirte la empresa por participar en un sindicato. Entonces, bueno, al final pues empecé por principios y me quedé porque los principios me han convencido más que antes, ¿sabes? Pues yo me sindiqué por un problema de despedido
no estaba sindicada aquí porque creía, la verdad, que los sindicatos en España no funcionaban. Venía de Bélgica, que creía que ahí funcionaba bien y no funcionaba tan bien como lo creían. Entonces aquí no, pensé que, bueno, no necesito sindicarme. Tuve un problema eso de despedido, de estando de baja por un infarto. Mi hijo me empujó, dijo, no, tiene que luchar, no es correcto lo que te han hecho. Vine para tener nada más que información de ver si realmente podía ir en contra de ese despedido. Y al final, pues hace 2 años que estoy sindicada porque me ayuda mucho en ese caso y ha seguido ayudándome en el sector ahora en el que estoy. Pues bueno, la verdad que bastante interesante todas las opiniones, las experiencias que habéis tenido y también esto último que mencionábamos, ¿no? De cómo hemos conocido más el sindicato desde dentro, siendo nosotros parte de esa herramienta y bueno, eliminando esos prejuicios que por desgracia los sindicatos pues amarillistas y verticales como comisiones UGT han ido generando a lo largo del tiempo y dándonos cuenta que bueno, que el modelo sindical de CNT es una herramienta válida, funcional y que nos hace pues estar protegida y conseguir las mejoras que de otra forma no serían posibles. Así que bueno, si tenéis alguna otra cosilla que queráis comentar, alguna experiencia, algo que os haya quedado ahí en el tintero, si queréis compartir cualquier cosita, en el momento ahora. Pues nada más, si todo está bien así, muchísimas gracias por la participación, por estar organizadas, por luchar en vuestro centro de trabajo y por hacer entre todas que CNT siga creciendo y que siga sirviendo como herramienta para organizar a la clase trabajadora. Os damos la bienvenida a En la Plaza de mi Pueblo, el programa donde nos arrejuntamos en CNT Granada para hablar de lo que nos atraviesa como trabajadoras y también de cómo buscamos soluciones colectivas en el sindicato. Precisamente en el programa de hoy vamos a hablar de cómo está creciendo nuestro sindicato, nuestra organización. La CNT está viviendo un proceso de asentamiento de nuestro modelo sindical, un modelo de base, democrático, combativo, que fundamenta su fuerza en la participación de las trabajadoras. Desde hace unos años a esta parte vemos cómo el sindicato aumenta su afiliación y aumenta su conflictividad de manera sostenida en el tiempo. Esto, como organización revolucionaria, nos abre un montón de oportunidades, pero también tenemos enfrente retos y dificultades. Para hablar de todo esto hemos invitado en la Plaza de mi Pueblo a nuestro compañero Jordi Vega, que es asesor sindical y miembro del Gabinete Técnico Confederal de CNT en el área social. Jordi, bienvenido a En la Plaza de mi Pueblo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Bueno, la primera pregunta es obligada para aquellas personas que nos estén viendo y no conozcan el modelo sindical de CNT. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste? Bueno, el modelo sindical de CNT es, por definirlo muy rápidamente, es nuestro propio proyecto como sindicato, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en dar protagonismo exclusivo al organismo sindical dentro de la empresa. Es decir, para nosotros es muy importante de qué manera un sindicato nombra representantes para actuar dentro de una empresa y también es muy importante dónde se deposita el peso y la responsabilidad de llevar a cabo la acción sindical, ¿no? Nosotros pensamos que eso se hace en el órgano propio del sindicato, que es la sección sindical, que es lo que mucha gente conoce, que funcionamos por nuestras secciones sindicales. Entonces, para nosotros eso tiene una importancia definitiva porque es lo que marca la diferencia entre nuestro modelo sindical y el del resto de sindicatos. ¿Crees que antes podía existir en la organización una especie de complejo con respecto a nuestro modelo sindical y el resto de sindicatos, de fuerzas sindicales? Bueno, sí, quizá quien haya seguido un poco la trayectoria de nuestra organización muchos años atrás, pues lo puede haber visto evidenciado, ¿no? Pero es lógico en el sentido de que en la CNT nos costó un tiempo saber explicar nuestro propio proyecto para poder llevarlo a cabo dentro de las empresas
y ponerlo a disposición de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, claro, en un contexto en el que reinaba la representación unitaria, es decir, la que se nombra a través de elecciones sindicales, pues es normal que si no teníamos más que clara los parámetros ideológicos de nuestra acción sindical, pero no los prácticos, al final el sindicalismo trata de dar respuesta a problemas muy prácticos del día a día. Está bien que los sindicatos tengamos un problema ideológico, aunque esto no es lo más habitual hoy en día. Los sindicatos no suelen tener una agenda propia. Quizá nuestro sindicato se distingue por eso, y por eso somos anarcosindicalistas. Y entonces, en ese contexto, ha de entenderse que hubiera esta timidez, esta dificultad de llevar adelante nuestro proyecto, pero por una cuestión meramente de necesitar unas experiencias previas sindicales para acabar alcanzando una madurez que poner a disposición del resto de los trabajadores y trabajadoras. También un poco a veces se ha explicado el sindicato criticando lo que hacían el resto y no apostando por lo que nosotras hacíamos, ¿no? Sí, es cierto. Y de hecho, ahora que no nos oye nadie, es muy fácil caer en criticar la actuación del resto de sindicatos cuando se ven, ¿no?, los resultados que se producen. Piensa una cosa, llevamos 45 años de legislación teóricamente socialdemócrata de las relaciones laborales, y en 45 años un modelo muy concreto de sindicalismo ha sido incapaz de mantener una lógica de defensa de derechos mínima, ¿no? No ya entró a conseguir más derechos o a desarrollarlos. Entonces, cuando el sindicalismo no tiene esa personalidad propia para actuar, nosotros pensamos que eso es problemático, porque para el anarcosindicalismo, la CNT lo que quiere es que el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras dentro de la economía sea muchísimo más importante que el que es ahora, y sea una vía para conseguir cambios de modo económico, de sociológico y de cómo vivimos hoy en día, ¿no? Esto igual hace 25 años no era tan fácil de entender, pero ahora en esta fase de turbocapitalismo en permanente crisis, con unos precios de la vivienda desbocados, con una situación terrible a nivel social, creo que se entiende que un agente, entre comillas, nuevo, como es un sindicato, diga: nosotros tenemos una agenda propia, nosotros tenemos una apuesta que hacer, unas propuestas, y creemos que puedo dar soluciones, creemos que podemos dar soluciones a los problemas tanto sociales como del mundo del trabajo, desde el trabajo, que es nuestra posición como trabajadores y trabajadoras. Entonces, CNT un poco decide o decidimos quitarnos los complejos, apostar y profundizar en nuestro modelo sindical. ¿En qué momento crees que es el punto de inflexión dentro de la organización? ¿Cuándo fue este cambio de perspectiva? Bueno, bajo mi punto de vista, creo que podemos retrotraernos a nivel interno. Esto, quizá el público más que no es de la organización no lo tiene tan por la mano, pero a nivel interno, en nuestro 10º congreso, que se organizó el Sindicato de Córdoba, ahí se dieron los pasos más importantes para consolidar nuestro modelo sindical. Allí, básicamente, lo que la CNT decidió es darle una estructura concreta al órgano sindical dentro de la empresa, la sección sindical, y de esta manera, el darle esa estructura facilitó que se multiplicaran las experiencias de acción sindical. Y ya no solo se trascendió el hecho de decir el sindicato como órgano propio que quiere tener personalidad propia para que es un cauce de expresión de la clase trabajadora, digamos, un cauce de expresión y de actuación de la clase trabajadora. No solo tiene que elegir sus propios representantes, que no olvidemos que la representación unitaria, los sindicatos la utilizan con un filtro electoral, con lo cual no deciden libremente sus representantes. Esto ya es un sindicato que ya que te tiene que sorprender, que no tiene sus propios representantes de salida para llevar a cabo su programa. Tal vez sea porque no hay un programa propio en los otros sindicatos, planteo. Ya no solo se queda en decir, hombre, el sindicato ha de poder nombrar sus propios representantes sin ningún otro filtro ni injerencia empresarial ni de ningún otro tipo, sino que además hay que decidir dónde se deposita el peso de la acción sindical. Y esto no es cualquier cosa, porque los sindicatos que actúan a través de la representación unitaria, claro, una vez han nombrado representantes a través de ese filtro, ahí es donde depositan el peso de la acción sindical. Esto no es cualquier cosa. Entonces, nosotros decidimos que nombramos nuestros representantes en el seno de nuestro organismo, que es la sección sindical, y ahí depositamos el peso de la acción sindical. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que será ese organismo
la sección sindical, el que llevará adelante la actividad sindical cotidiana, la negociación colectiva y la huelga, es decir, el conflicto, que son las tres patas básicas de expresión del sindicato, del sindicalismo, dentro de la empresa. Entonces, esto no es poca cosa como proyecto propio que se ofrezca al resto de trabajadores y trabajadoras en el contexto que estamos viviendo ahora, en el que el sindicalismo, hasta ahora hegemónico, de representación unitaria, no acaba de funcionar, se queda arrinconado en la administración pública y un poco en la industria, y bueno, la economía es una parcela mucho más grande que esas dos. Claro, con esta manera de funcionar, nosotros en CNT ya no entramos a tener como objetivo unas horas sindicales, unas subvenciones empresariales que nosotros rechazamos desde inicio, precisamente por esta manera de actuar que planteo con nuestro modelo sindical. Por lo tanto, no tenemos digamos, ese condicionamiento previo, ¿no? Entonces, más o menos 15 años que se le está dando más peso, se está madurando todavía más esto del modelo sindical de CNT y claro, la organización está creciendo, como comentábamos en la presentación, y también su conflictividad y por tanto se está complejizando, ¿no? Se complejizan los conflictos con huelgas más numerosas, más prolongadas. ¿Cómo se va interiorizando este crecimiento de la organización? Bueno, ha sido mucho más lento de lo que pueda parecer, ¿no? Porque claro, 15 años, tú imagínate, ponte en 15 años atrás cómo era la situación social, ¿no? Y ahora, ¿no? Entonces, es más tiempo del que idealmente o deseadamente podíamos haber tenido, ¿no? Pero en cualquier caso, esto se da por una lógica de que en el momento en que nosotros diseñamos y ponemos en práctica un organismo funcional dentro de las empresas, sindicalmente hablando, claro, ahí genera toda una serie de experiencias que van nutriendo estas tres patas que te describía antes, ¿no? La actividad sindical cotidiana, la negociación colectiva y el conflicto, ¿no? La huelga. Las van nutriendo con muchísimas experiencias, con lo cual se va socializando todavía más, la militancia sindical se va preparando más para llevar adelante experiencias organizativas dentro de las empresas y todo eso es un beneficio que redunda en toda esa inercia que para mí es la que indudablemente está acompañando ese proceso de crecimiento. No es casual que a medida que nos hemos sabido explicar mejor, nos digamos, hemos rehuido un poco el marco de la pura discusión ideológica de el resto de sindicatos no tienen razón porque no buscan la transformación social y nosotros sí tenemos la razón porque buscamos la transformación social, tener una voz propia como clase trabajadora. Escapamos ese marco y lo aterrizamos a cosas concretas. Como decía antes, el sindicalismo requiere de defensas concretas de derechos. No se puede quedar solo en lo discursivo, bajo un punto de vista anarcosindicalista, vamos. La principal dificultad que podemos encontrar es cómo transformar también esa conflictividad urgente, ¿no?, de la que estamos hablando, en militancia sindical implicada en el modelo y en la organización, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos potenciar para que esto ocurra? Bueno, esta pregunta es muy compleja y es un problema que estamos todavía analizando y resolviendo y teniendo experiencias diferentes de cómo resolver problemas. La organización hoy en día está mucho más asentada, es muchísimo más grande que hace 15 años. En consecuencia, nos ha enseñado diversas maneras de resolver problemas comunes. Eso es muy interesante porque nosotros somos una organización federalista y, por ejemplo, un alcance que tiene práctico de ser una organización federalista es que a la par que ese desarrollo que hemos tenido, que estábamos hablando ahora, nos hemos ido dotando recursos para todos y todas, ¿no? Cada sindicato tiene mayor medida capacidad total para resolver sus problemas cotidianos, ¿no? Y por eso tenemos sindicatos más grandes, más pequeños, que tienen sus secciones sindicales, llevan sus luchas adelante, etcétera, etcétera. Pero como somos federalistas, además nos dotamos de recursos para todos y para todas, ¿no? Sin ir más lejos, el Gabinete Técnico Confederal o más recientemente la Caja de Resistencia son este tipo de recursos que nacen de una visión que ahora te trasladaré a la pregunta que me planteabas, que es la de, como somos federalistas, nos damos recursos para todos y para todas, fruto de la reflexión de la acción sindical previa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí surge el chip de pasar a ser más proactivos que reactivos.
En el momento que empezamos a tomar este tipo de decisiones, estamos cambiando de la pura reactividad, la reacción ante por ejemplo, una medida empresarial, como puede ser una expediente de regulación de empleo, un despido o cualquier situación conflictiva en una empresa, pasamos a una situación más proactiva, a decidir nosotros qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, lo cual nos lleva a plantear si necesitamos más herramientas o recursos y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un poco, esta vía que hemos iniciado, ¿no? Este cambio de chip, por así decirlo, es posible que encierre un poco algunas de las claves de lo que planteas, ¿no? Porque toda organización sindical, o al menos una como la nuestra, que aspira a la transformación radical de la sociedad, requiere de no ser solo una organización de cuadros o de militantes, sino pasar a una organización de masas, donde tenga protagonismo el peso numérico de la clase trabajadora. Somos más que ellos, por así decirlo. Entonces es un valor que hay que poner encima de la mesa. Y no es fácil porque vivimos en una sociedad muy complicada, con mucha capacidad de generar ruido, cada vez más, que nos aleja de la reflexión, de la toma de decisiones lenta y nos lleva a lo reactivo, a lo inmediato, a lo de en un minuto ya se ha olvidado lo que hemos dicho y este tipo de situaciones. Entonces, no es fácil el marco que nosotros queremos plantear con nuestro modelo sindical, ¿no? Sin embargo, una vez iniciado ese camino, las perspectivas que se nos abren son realmente muy interesantes, ¿no? Porque para pasar a ser proactivos totalmente, hemos de empezar a planificar nuestros movimientos. En el momento que hemos de empezar a planificar nuestros movimientos, quiere decir que nos tenemos que sentar a pensar qué recursos necesitamos, a qué se han de dedicar, establecer qué prioridades se quieren tener y esa manera de trabajar creemos que nutre de manera muy importante esas vías de trabajo que facilitan que cada vez más personas se impliquen dentro de los trabajos internos del sindicato, ¿no? Entonces, quizá sea una de las claves que nos ayuden a potenciar la participación, porque al final el sindicalismo no deja de ser una lógica de fuerzas enfrentadas, ¿no? Si las empresas tienen más recursos, tienen más capacidad de coacción, al final se trata de una capacidad de coacción que tienen sobre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pues nosotros hemos de desarrollar las herramientas que nos permiten responder en ese mismo terreno, ¿no? Y para eso hay que implicar a cada vez más personas, a cada vez más personas. Entonces, aunque parezca una lucha a contrasentido de la lógica de los tiempos que estamos viviendo, no hay que olvidar una cosa muy importante, y es que los marcos tradicionales de izquierda, de criticar al capitalismo o de desarrollar las luchas sociales, se están viendo resquebrajados totalmente. Estamos en una situación muy preocupante de ascenso de discursos de extrema derecha, de discursos de turbocapitalismo, del más reaccionario que había habido. Entonces no podemos esperar una respuesta de las formas tradicionales de la izquierda de organizarse. A ver, el sindicato es la más tradicional de todas ellas, ¿no? Antes hay derecho de asociación que de voto para los trabajadores y las trabajadoras, y esto a veces se olvida. Pero ahora que nos habían olvidado tanto, ahora que hay tan poca gente sindicalizada, ahora que hay que ir a explicar a tantos sitios otra vez cosas que parecían muy básicas, quizás se está abriendo la oportunidad que necesitamos para tener un foco encima de las cosas que nosotros proponemos en las empresas. Bueno, es una cosa que se verá por la vía de nuestros propios logros, no por otra cosa. De hecho, hace poquito celebramos la conferencia de militantes confederal, donde se puso sobre la mesa cómo asimilamos nuestro crecimiento y cómo le hacemos extensible esa participación a la que tú hacías referencia para ser una organización de masas, cómo llegar a personas, primero, que no están acostumbradas a organizarse y que no están politizadas, pero queremos llegar también a todas esas personas, ¿no? Es un momento ilusionante para la organización, al menos aquí en CNT Granada lo vemos así, pero también como lo que hacemos ahora va a marcar un poco los próximos pasos, ¿no? No sé cómo ves tú, ¿cuáles serían los siguientes pasos en el medio plazo? Hombre, no sé si me toca a mí determinar qué se debe hacer o no, ¿no? Esto lo haremos todos en nuestros mecanismos de decisión, que para eso nuestra organización va tomando sus acuerdos en sus congresos y sus comicios, ¿no? Pero hombre, como me lo preguntas directamente, bajo mi punto de vista, tenemos que darnos cuenta que hay una crisis del sindicalismo muy profundo,
y que ya es hora de que el sindicalismo tenga debates encima de la mesa, debates de calidad, reales, no en base a las legislaciones de urgencia de todo color y cualquier pelaje que suelen ser los debates del sindicalismo, por desgracia, ¿no? Sino que planteemos encima de la mesa que al menos uno de los debates clave para el sindicalismo es el modelo sindical. Eso creo que sería una prioridad muy importante, ¿no? Las cifras de gente no afiliada son abrumadora y preocupantemente enormes. O sea, probablemente hay 2,5 millones de personas que están sindicadas en estos momentos, aproximadamente, ¿no? Y eso quiere decir que puede haber entre 16 y 18 millones de personas que no están sindicadas. Eso es un volumen muy grande de la clase trabajadora de hoy en día, ¿eh? Como decía antes, los sindicatos más que tienen la consideración de más representativos a través de estas elecciones sindicales, al final, como lo que se está produciendo es una pelea, una disputa por las horas sindicales, por las subvenciones y por la audiencia política electoral que reciben, si resultan ser más representativos, se han quedado recluidos allá donde es fácil tener eso, ¿no? Porque la economía y la legislación ha ido empobreciéndose respecto a nuestros derechos y entonces han quedado recluidos en la administración pública y en sectores de la industria muy concretos. Entonces, ¿qué pasa, no? Es muy evidente. ¿Hay una camarera siendo secretaria general de un sindicato más representativo? No. ¿Hay una panadera o un panadero? No. Solo en esas estructuras se potencia la gente de las grandes empresas donde puede haber liberaciones. En fin, es una pescadilla que se mueve la cola y que a nosotros nos da la oportunidad de decir, tenemos una agenda propia para proponer al resto de trabajadores y trabajadoras y, y eso como prioridad me parece muy interesante para asentar definitivamente al menos como uno de los debates importantes del sindicalismo de este país. El modelo sindical. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con nuestra propuesta, pero de momento nadie está apoyando una tesis como la que apoyamos nosotros. Entonces, me parece que es muy interesante que fuera esto la prioridad, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ninguna intención de pelearnos con los representativos por ser más representativos o no, pero de esto hay que poder hablar con toda la naturaleza y con toda luz y taquígrafos, porque creo que es importante a todos esos sectores del sindicalismo que quieren legítimamente, aunque con otras formas de entender el sindicalismo, pues tener una representación de masas potente que sea capaz de cambiar pequeñas cosas, aunque no sea bajo nuestro punto de vista revolucionario. Yo creo que es importante sentarse a hablar con esta gente porque esta pelea entre sindicatos para ser más representativo en 45 años no ha aportado absolutamente nada. Entonces, si en 45 años tu proyecto no consigue proyectar o cuajar en lo que pretende, a nosotros nos llevó mucho menos, y más cabezones que nosotros y nosotras habrá pocos, nos llevó mucho menos darnos cuenta que teníamos que hacer un repilotaje de posicionamientos, no de ideas, sino de cómo llevarlas a cabo, cómo explicarlas al resto de la gente. Entonces, creo que hay una oportunidad muy interesante hablando del modelo sindical, de decir, a ver, aquí hay cosas que no están funcionando, hay cosas que, o bajo nuestro punto de vista, de manera más humilde, prometen, a nosotros nos están funcionando, pero habría que ver si pueden funcionar para sectores más amplios de la clase trabajadora y centrar el debate ahí. A mí me parecería que eso es la mayor de las prioridades. Entonces, en un tiempo prudencial, 5 o 10 años, ¿cómo puedo ver yo la organización? Hombre, a mí me preocupa la deriva que está teniendo la destrucción de derechos y el pisoteo de condiciones de trabajo que se está viviendo, ¿no? Entonces, no podemos esperar más que un agravamiento de esa situación, ¿no? A 5 o 10 años. Entonces, quizá necesitamos una organización no solo muchísimo más implantada y que sea capaz de atraerse a esos sectores del sindicalismo que decía, sino además una organización, yo me la imagino, más insertada en el tejido económico. Y va a ser una necesidad, que nosotros seamos capaces no solo de tener presencia en muchos sectores, sino de impulsar experiencias más o menos autogestionarias de funcionamiento, porque el retraso de derechos y la destrucción económica va a ser mucho más dramática de lo que está siendo ya. En estos últimos años, pues se han dado pasos
se han tomado decisiones y también quería preguntarte la diferencia, por ejemplo, en la participación de mujeres dentro de nuestro sindicato, porque, bueno, quizás sí que se está borrando un poco el imaginario del sindicalista, que es un señor con bigote, a veces con mono de fábrica o tal, y el modelo sindical de CNT está dando respuesta a situaciones tan vulnerables y tan precarias como pueden ser las de muchas mujeres en sectores feminizados, y también a personas migrantes, ¿no? ¿Cómo ves tú este cambio en estos 15 años, o quizá algo más, algo menos, para la incorporación activa de las mujeres en el modelo sindical de CNT? Hombre, me parece que estamos en un momento prometedor en ese aspecto, ¿no? La verdad es que, para desgracia, en CNT nos hemos incorporado muy tarde a muchos debates importantes sociales, ¿no? Pero bueno, eso ha tenido la ventaja de poder posicionarnos de manera un poquito más sólida o con un criterio un poco más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una realidad que la abrumadora mayoría de afiliaciones en estos momentos son de mujeres trabajadoras. Esto es así en muchísimos sindicatos, ¿no? Eso es bueno porque ayuda a cambiar la perspectiva que teníamos los compañeros de antaño, ¿no? Con la mujer como un sujeto un poco más pasivo, al que tenemos que ir nosotros a explicarle lo que tiene que hacer y cosas de este tipo. Esto ha cambiado radicalmente, afortunadamente. No en vano, ahora tenemos una secretaria general y una secretaria de acción sindical y de jurídica, que son mujeres que hacen su trabajo tan estupendamente como lo podía hacer cualquier otra compañero antiguamente. Y lo importante es que si ahora tenemos a más compañeras en papeles relevantes y en la toma de decisiones dentro de la organización, si además tenemos un volumen de mujeres trabajadoras que miran a nuestro sindicato como una alternativa viable para la resolución de sus problemas cotidianos en el trabajo, ahora el paso siguiente sería conseguir que en las experiencias sindicales organizativas dentro de las empresas, es decir, que en nuestras secciones sindicales, se dé paso a ese protagonismo de la mujer trabajadora, porque es en esas experiencias de, vamos a llamarle, microliderazgos en la empresa, donde está el futuro prometedor de la gente que va a llevar adelante esos programas y esos acuerdos y esas agendas de las que nosotros nos dotamos, porque se tienen que defender en las empresas, que son la base de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo, aunque lento para cómo está el turbocapitalismo en fase totalmente alocada, aunque lenta para ese criterio, sí que es verdad que ha ido secuencialmente haciendo una manera muy interesante de que eso sea consolidado, no sea solo una cosa declarativa, ¿no? Pues poner esto antiguamente, por desgracia, era muy habitual, ¿no? Que fuera una cosa simbólica, ¿no? Que fuera una cuota, un adorno. En cambio, ahora, esta secuencia que digo de primero nutrir, no buscada, ha sido un poco accidental, pero primero se ha producido esa nutrir los canales internos del sindicato, esa participación en los comicios, en las secretarías de los sindicatos y tal. Luego pasar a tener esa situación coyuntural de que son muchas más las mujeres trabajadoras que ante un problema en el trabajo eh, toman el toro por los cuernos y dicen, bueno, aquí tenemos que organizarnos con una perspectiva más colectiva, van a informarse, acuden a los sindicatos y llevan adelante, o sea, apuestan por nuestro sindicato como el marco para poder solventar sus problemas, y ahora lo que tenemos que convertir esos dos vectores en lo que alimente en que la acción sindical la lleven adelante. En el momento que consigamos que estas personas no solo miren en nosotros como un marco inicial de asesoría, de acompañamiento ante los problemas que se los resuelven y tal, sino además en esa herramienta que ellas mismas van a llevar a término para organizarse con las compañeras y compañeros, en ese momento vamos a dar un salto cualitativo importantísimo, porque muchas de las luchas más representativas y más duras empiezan porque hay mujeres que se dan cuenta que hay un problema, que ese problema se tiene que resolver de manera colectiva y por lo tanto con algún tipo de marco organizativo, y no se esperan a que vengan a alguien a decirles a ver qué tienen que hacer, sino que ellas buscan la solución e intentan ponerla en marcha, ¿no? Y eso nos da a nosotros la posibilidad de aparecer como, yo creo que eso es una posibilidad muy interesante. En cuanto a las realidades diferentes, personas migrantes, etcétera, bueno, este marco proactivo del que hacía referencia hace un rato, creo que nos abre
como sindicato, no nos centramos en la administración pública, no nos centramos solo en la industria, estamos en todas esas realidades de la hostelería, de la limpieza, de los servicios en general, donde ¿qué hay? Pues hay mujeres, hay personas migrantes y esa gente está olvidada por los grandes sindicatos. No tanto como un acto voluntario de vamos a olvidarnos, somos malvados y nos gustan las subvenciones, vamos a olvidarnos de otra gente, sino porque la inercia de funcionamiento que tiene el modelo sindical de la representación unitaria ha llevado a eso. Y de ahí no van a poder salir, estoy totalmente convencido. Entonces a nosotros nos da la oportunidad de ser el sindicato de referencia para todas estas personas por las que nadie apuesta y por lo que nosotros estamos totalmente dispuestos no solo a apostar, sino a poner recursos y nuestra experiencia organizativa. Yo creo que ha habido compañeras previamente que han visto claro que aquí había que apostar y que hacer que construir una organización que fuera habitable para todas nosotras, ¿no? Con la aprobación en el último congreso, por ejemplo, del protocolo de cuidados o del protocolo contra las violencias machistas a nivel interno, creo que se abren puertas interesantes para, bueno, pues hacer espacios seguros, espacios también de, bueno, donde podamos traer a nuestros niños, a nuestras niñas, porque no les podemos dejar en otro sitio y forman parte de nuestra vida, del sindicato y tienen sus espacios, tienen sus actividades, etcétera, ¿no? A pensar que los horarios de las asambleas tienen que ser razonables con la vida, con la conciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado, que otras compañeras se han podido ver reflejadas en esa apertura de espacios, en llegar a un lugar donde no solo hay hombres que te atienden, sino que hay mujeres que también han cogido la iniciativa, se han puesto a la cabeza de las secretarías de sindical, por ejemplo, o de jurídica, por supuesto a las secretarías generales, pero bueno, al final las compañeras que están en sindical son las que reciben a las trabajadoras que potencialmente se van a afiliar, entonces es importante que haya esa primera impresión como bueno, CNT es un espacio que acoge y un espacio en el que nos podemos sentir seguras, ¿no? Y también en Granada, cuando recogimos los primeros datos estadísticos, yo creo que también nos sorprendimos un poco al ver que había una mayoría de afiliación de mujeres, pero es que también las secciones sindicales son una mayoría de mujeres y las que ostentan esos liderazgos en sus secciones también acaban entrando poco a poco en la organización, ¿no? A mí me resultó muy interesante ver cómo precisamente este modelo sindical pues es muy feminista de raíz también, ¿no? Porque es la organización entre iguales, ¿no? Digamos, y teniendo en cuenta pues también los cuidados y bueno, la horizontalidad, digamos, ¿no? Supongo que esto se replica en otros sindicatos también. Es muy interesante el hecho de que eso, en cuanto ha empezado a trabajarse desde estas perspectivas, ha abierto las posibilidades, como abrir ventanas en una habitación que estaba un poco cerrada, ¿no? Entra la luz, entra el aire y tal. Facilita el cambio de chip en los compañeros que también tenemos que saber hacernos a un lado y permitir que haya espacios para que todo el mundo pueda trabajar y que nos podamos apoyar unos en otros. No en vano, nuestra mayor fortaleza es la solidaridad y nuestra militancia. Y eso lo hemos de construir, pues como tú bien describías, ¿no? Acabándose con esas asambleas maratonianas que hace que en cuanto alguien tenga responsabilidad ya no puede participar en un sindicato. Eso no es lógico. Eso no era lógico de ninguna manera. Lo supieron analizar acertadamente las compañeras en el Congreso de Córdoba. Hubo un avance muy importante en ese aspecto en el 2015. Y bueno, hemos sabido hacer sitio para entrar también en ese aprendizaje. Para la gente más veterana también ha supuesto un aprendizaje, ¿no? El saber ver pues, que se han cometido errores en un momento dado y que es importante apostar por otras maneras de funcionamiento y tal. Y entonces todo esto que estamos describiendo no está conectado casualmente con el crecimiento de la organización. Es el responsable del crecimiento de la organización y eso es estupendo. En estos años, no sé si tú puedes valorar cuáles han sido o están siendo los grandes aciertos de la organización, los acuerdos más básicos, aunque quizás no se hayan podido desarrollar del todo, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Pero ¿cuáles son los grandes aciertos de la organización? Los grandes aciertos, para mí, un poco los hemos ido desgranando en la conversación, porque para mí están ligados sobre todo a la construcción de un modelo sindical propio, creíble, explicable
y compartible por otros, ¿no? Porque es la base de un sindicato fuerte. Un sindicato fuerte es una propuesta propia. Todo esto, desde otras perspectivas sindicales, claramente es un debate, ¿no? Pero vamos a ser realistas. Todos los sindicatos en España apuestan por la representación unitaria como manera de enfocar con el conflicto, la negociación colectiva y la actividad sindical cotidiana. Todos menos nosotros. Entonces, ese debate tiene muchísima importancia. Entonces, como básicamente podríamos entender que a CNT le ha costado 3 congresos confederales y todas esas experiencias, porque claro, no son, CNT no se distingue por tomar acuerdos en un congreso y sentarse a esperar al siguiente congreso, ¿no? Sino que se ponen en práctica, salen mal, salen bien, salen mejor, se mejoran, eso pasa por debate, se vuelve a ver un congreso, vuelve a haber, hay ideas nuevas, se incorpora, en todo este proceso que hemos descrito, se incorporan personas jóvenes a la organización que aportan criterios diferentes, nuevos, necesarios para que una organización tenga vida y no envejezca como tal, porque el mercado laboral no envejece, la gente joven sigue trabajando, aunque peor, aunque con más dificultades, aunque, bueno, pues un poco los grandes aciertos de la organización son todos aquellos que han conducido a que hoy en día podamos decir, tenemos un modelo sindical propio, podemos llevar este debate adelante y que no es solo un debate declarativo, que lo estamos haciendo cada vez en más empresas. Antiguamente, en muy poquitas empresas, con una inercia muy lenta, pero hoy en día tenemos centenares de experiencias sindicales, muchísimas de ellas exitosas. Muchas no lo son, pero porque estamos en el terreno más grave de los que hay, que es el sindicalismo. Un terreno en el que el conflicto de clase es directo, transparente y me atrevería a decir que cruel, donde ahí no se toman prisioneros. A la gente se la despide, se la somete a toda una serie de presiones para que abandone su trabajo. Quiero decir que ahí hay una disputa importante y hay debates políticos de izquierda que yo no les niego la importancia, pero que al final son debates teóricos que no acaban de resolver un problema concreto de las personas trabajadoras y que ahí se quedan, ¿no? Eternamente en este ruido permanente que hay ahora de debate, discusión, bueno, debate por llamarlo de alguna manera, ¿no? De pelea eterna que no acaba en una conclusión concreta, siempre en el terreno de lo simbólico, de lo meramente declarativo, del espectáculo, ¿no? Un poco. Y en cambio el sindicalismo, como decía al principio, sí que me gustaría recalcar que es un terreno de derechos concretos, que se defienden o no se defienden, ¿no? El quedarse una hora más cuando no tenías por qué quedarte, parece una tontería. Pues no lo es, porque la conciliación de la vida laboral y familiar ahí se plantea, porque los beneficios extractivos de la empresa sobre la plantilla, sobre los salarios, precisamente se debaten ahí, ¿no? Entonces, bueno, pienso que los grandes aciertos de la CNT son todos aquellos que en los últimos 3 congresos confederales nos han ayudado a tener un modelo sindical propio. También creo que es un momento en el que se han tomado acuerdos que tienen que ver con el ámbito más social, digamos, que están muy aterrizados en los acuerdos, que creo que también son muy ilusionantes para mucha parte de nuestra afiliación. Y lo que tú decías, no son debates en el aire, sino que están aterrizados, como, bueno, la crisis ecológica. Ok, sí, podemos debatir horas y horas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la CNT aterriza todos esos problemas y busca soluciones pues en las empresas, ¿no? Que es nuestro marco de actuación o bueno... Tienes razón, tienes razón. Claro, sí. Además nos abre el terreno a alianzas con organizaciones de corte social, de corte barrial. Bueno, pues un sindicato que aspira a la transformación social requiere de no solo tener músculo propio, sino saber tener esas alianzas que al final la solución a un capitalismo en crisis no va a venir solo de un agente, sino que probablemente va a requerir de esa correlación de fuerzas en la que se intervengan varias formas de entender las cosas, aunque yo pienso que de manera protagónica se necesita un anarcosindicalismo fuerte, capaz de participar en estos debates que explicas. Claro, también, por ejemplo,
con el tema del genocidio en Palestina, ¿no? Bueno, la CNT tiene acuerdos sobre conflictos internacionales, como puede ser Palestina o el Kurdistán, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo nuestras secciones sindicales pueden ser vehículos, pues si en el momento que hay que hacer una huelga para parar la industria armamentística para que no lleguen armas a Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Como al final el campo de batalla está en los centros de trabajo, ¿no? Y creo que evidentemente nos falta mucha afiliación, pero creo que es muy interesante y muy ilusionante ver cómo la organización sí consigue tener planes muy aterrizados para todas estas cuestiones, ¿no? Sí, es un proceso en construcción, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, es casi una cuestión natural, ¿no? Estar en construcción permanentemente. No tenemos una solución perfecta para todo. Habrán otros desafíos del futuro. Bueno, ahora estamos ante retos y desafíos de suficiente gravedad, pero probablemente la condición humana se basa en resolver dilemas ¿no? Entonces, este proceso está en permanente construcción, lo cual es muy interesante porque demuestra que la organización está viva y puede entrar en debates a medida que se van sucediendo, etcétera, etcétera, aportando su propio criterio práctico, ¿no? Exacto. Y creo que también uno de los aciertos que vemos en CNT Granada es el plan formativo que tiene la organización como para que hasta el afiliado que acaba de afiliarse a un sindicato pequeño en cualquier localidad tenga acceso a toda la inteligencia colectiva de la organización, tenga acceso a materiales de personas que sabéis muchísimo sobre la organización y que estáis siempre disponibles para compartirla, y creo que eso también es un acierto y que hay que ponerlo en valor, porque para un sindicato bastante nuevo como CNT Granada, que está creciendo poco a poco, eso es de un valor incalculable para nosotras, ¿no? Bueno, es lo que te decía, por nuestro carácter federalista, el apostar por tener no solo que los diferentes entes que forman parte de esta estructura federal, ¿no? Tengan la responsabilidad de expresar con su propio criterio pues, los acuerdos generales y las cuestiones que ellos consideren y que se tienen que resolver, sino que además hacer una apuesta seria por dar recursos para todas las personas, para que en cada lugar lo aterricen a su coyuntura y no en vano, pues vosotros sois uno de los decenas de ejemplos de lugares donde están encontrando la manera de aterrizar esas cuestiones más genéricas o más estructurales para que se doten los sindicatos a su terreno más inmediato, que es lo que nos interesa. Si necesitamos un cambio social, eso solo va a salir por tener unas bases muy amplias, muy amplias, muy amplias de implantación que nos permitan, pues bueno, dotarnos de nuestros propios recursos ya a un nivel mucho más serio y más genérico. Todo se andará, espero. Jordi, pues muchas gracias por venir a pasar este ratito a la plaza de nuestro pueblo, que es la plaza de todo el mundo. Creo que eres la primera persona que viene desde tan lejos a colarte aquí en nuestra placita. Hemos estado muy a gusto, espero que todavía nos queden muchas conversaciones acerca de nuestra organización, tan ilusionante, tan compleja, pero bueno, creo que hay mucha esperanza en CNT. Pues muchísimas gracias a vosotras, me ha encantado y nada, pues enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y adelante, que tenemos mucha agenda que cumplir. Eso es. Chao, Jordi. Hasta pronto.